En Sin Distancias nos vamos a dedicar ahora a tratar de un tema relacionado con Derecho Internacional Público. Quiero presentar a nuestros oyentes, nuestros estudiantes, a las profesoras que me acompañan en este programa. Son Carmen Quesada. ¿Qué tal, Carmen? Un saludo. Hola, buenos días. Y Teresa Marcos. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias por acudir a esta cita y vamos a entrar de lleno en un tema difícil por lo polémico que es, por lo que resulta, y bueno, yo creo que nada mejor que verlo desde los ojos del derecho internacional público, porque vamos a hablar de Siria. Es una noticia que está todos los días en los medios de comunicación, pero aquí queremos darle un carácter académico, diríamos de alguna manera. Siria, un conflicto en expansión. Es la verdad que es la noticia que todos los días aparece en los telediarios, que todos los días aparece en los medios de comunicación, y yo creo que para ser cautos o diplomáticos, primero habría que decir qué tipo de conflicto hay en Siria y cómo lo denominamos, cómo lo calificamos. ¿Quién toma la palabra? ¿Teresa? Sí, yo Teresa misma Marcos. tomo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Pues efectivamente la guerra civil en Siria, sí viene siendo denominada por todos los medios de comunicación, es efectivamente un conflicto armado interno, un conflicto bélico entre los opositores del gobierno sirio y el ejército de Al-Assad. ¿Qué es lo que ocurre? Que siendo, por supuesto, un conflicto en principio armado interno, cada vez más está adquiriendo tintes internacionales. Es un conflicto en vías muy aceleradas de internacionalización por los acontecimientos actuales, que todo el mundo conoce, por las implicaciones que está teniendo en el exterior, con lo cual entonces habría que realizar esa primera matización. Es un conflicto en el que además hay muchas implicaciones, se entremezclan muchos temas y muchas instituciones de derecho internacional. Aquí trataremos de dar una serie de pinceladas nada más, porque no vamos a tener tiempo para todas las implicaciones realmente que tiene en derecho internacional. Es en efecto un país ahora mismo inmerso en una guerra civil muy cruel, con batallas armadas, bombardeos, invasiones a ciudades, ataques con armas de guerra y posiblemente armas químicas. Sobre esto lo cierto es que hay ahora mismo una comisión de investigación de Naciones Unidas sobre Siria y las últimas declaraciones de Carla del Ponte, en nombre de precisamente de esta comisión, dicen exactamente que las investigaciones no permiten concluir de forma definitiva que hayan sido utilizadas armas químicas por las distintas partes en el conflicto sirio, pero desde luego indicios hay que ahora mismo se están investigando. Es una de las funciones precisamente de esa comisión de investigación de Naciones Unidas sobre Siria. Y en todo caso, insistiendo en el conflicto y en sus características, ahora mismo es probablemente el mayor conflicto de la denominada primavera árabe. Y es que ante la actuación de los opositores al régimen, el gobierno sí que ha respondido a los ataques de estos rebeldes con lanzamientos de misiles, bombardeos, luchas armadas. Repasando mínimamente la cronología del conflicto, este se inicia en enero del 2011, influido, por supuesto, por el contexto, por otras protestas simultáneas en esa misma región que se exigían todas ellas profundos cambios en los gobiernos, ¿no? Ejemplos como Túnez, Egipto y Libia, bueno, pues han influido en el estallido de este conflicto. ¿Qué es lo que reclaman? Pues más libertades, plena democracia y así como un mayor respeto de derechos humanos, en principio, es lo que se reclama. Este conflicto se ha ido intensificando con sucesivos enfrentamientos a lo largo del 2011. A finales de este año, del año 2011, los rebeldes habían comenzado ya una guerrilla en el norte del país, en donde intentan dominar localidades y que posteriormente se sigue extendiendo a lo largo de la nación. Y a principios del 2012 los rebeldes ya habían logrado dominar muchas localidades del norte de Siria, ¿no? Y desde entonces la rebelión popular se ha ido llenando de enfrentamientos y la lucha armada que desemboca inicialmente, como digo, como guerra civil, ha tenido cada vez más repercusiones internacionales. Y bueno, como insistía al principio, ahora mismo se entremezclan muchas instituciones de derecho internacional que bueno, creo que las comentará mi compañera ahora. Claro, yo al respecto, yo al respecto quería mencionar que por eso le hemos titulado un conflicto en expansión, porque se trata de un conflicto con implicaciones para distintos países del área geoestratégica. Tenemos, por ejemplo, el derribo de un avión turco en junio del 2012, que ocasionó efectivamente que Turquía lanzó bombas mortero, luego un disparo de obuses por parte de Siria. Tenemos en octubre otro ataque a Jordania, tenemos en noviembre otro incidente, todo esto en el 2012 con Israel. Y claro, evidentemente hay repercusiones respecto de otros países fronterizos. Y esto determina que el conflicto sea un conflicto en expansión con incidentes internacionales y con consecuencias internacionales. De hecho,
No nos olvidemos que Irán ya ha anunciado que cualquier ataque que se produzca a territorio sirio va a ser considerado como un ataque a su propio territorio. Y aquí entraría en juego una institución de derecho internacional público que luego comentaremos, que sería la legítima defensa individual o colectiva. Es decir, hay varios países implicados en el conflicto. No es, como decía mi compañera Teresa Marcos, no se trata de un conflicto que se circunscribe a una guerra civil, sino que es un conflicto con implicaciones transfronterizas y en este sentido no nos olvidemos que hay un apoyo de países que son los que determinan que este conflicto sea diferente. Están Rusia y Estados Unidos apoyando claramente a las distintas facciones enfrentadas y esto va a tener muchas consecuencias de cara al futuro y, de hecho, en la negociación para la paz de Siria tienen que estar necesariamente representados estos dos países, así como Irán e incluso los países del área geoestratégica que están implicados. Y coincido totalmente en que es un conflicto armado en expansión. Por eso es un conflicto que sigue perdurando. Y hay que tener en cuenta además que la situación geoestratégica de la zona es de difícil equilibrio, ¿no? Ya de por sí. Esto ha venido a complicar aún más a lo mejor la situación, ¿no? Que ya de por sí se daba en esa zona. Evidentemente, ya la situación era complicada. En los Altos del Golán ya había una fuerza de Naciones Unidas observando, ya existía el problema de Hezbollah y el envío de armas por parte de Irán. Es decir, el detonante ha sido el conflicto sirio. Pero está claro que la situación era muy delicada y que no ha hecho nada más que acentuar las consecuencias graves de un difícil equilibrio geoestratégico que se estaba intentando mantener en la zona con mucha dificultad. A duras penas, sí. Sí. ¿Y qué violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se están cometiendo en Siria? ¿Y cuáles serían los actores implicados en dichas violaciones? Ya sé que son preguntas con alto contenido, pero son inevitables. Sí, sí, Teresa. Efectivamente. Teresa Marcos. De alto contenido, tan alto contenido como que en este conflicto se están produciendo constantes y diarias violaciones de los derechos humanos. Este conflicto así es recogido pues, por todos los medios de comunicación, porque esta es la realidad. No respeta ni edades ni sexo y los refugiados van desde los recién nacidos hasta ancianos de 90 y muchos años. Hay un informe de Naciones Unidas del 2012 en el que se recoge todo este tipo de violaciones, ¿no? Se habla de que tanto el ejército sirio como la oposición armada, esto es importante porque las violaciones proceden de los dos. En este informe se recogen las graves violaciones de los derechos humanos, violaciones que desde este informe del 2012 hasta hoy se siguen teniendo lugar, por supuesto. ¿Cuáles son los derechos humanos que se están violando? Bueno, pues queremos destacar sobre todo las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pues en este sentido, Siria, que sí es parte, por ejemplo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y también es parte de la Convención contra la Tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, pues está, por supuesto, ahí se están violando continuamente estos derechos que, para ser más concretos y más exactos, ¿qué disposiciones, por ejemplo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se están violando? Pues el artículo 6, el derecho a la vida, ¿no? Cuando se habla del derecho a la vida es inherente a la persona humana. El artículo 7, que dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9, cuando se habla de que todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad personales y que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Todo ese conjunto de derechos tan fundamentales como estos se están violando. Son derechos que además, por ejemplo, la tortura es una norma de jus cogens, de derecho obligatorio en derecho internacional, con lo cual entonces se eleva a tanto como esto, ¿no? Precisamente una comisión independiente que redactó el informe de Naciones Unidas condena constantemente la naturaleza indiscriminada, pues por ejemplo, de las explosiones que causan numerosas muertes en Damasco y otras zonas, los actos de pillaje, quema de hogares, interrupción sistemática de distribución de comida y bebida, es decir, el abanico de derechos violados es enorme. Hay un tema que sí que nos ha llamado también la atención por lo masivo y lo sistemático, son los ataques a periodistas. De hecho, por ejemplo, hay informes de Amnistía Internacional, uno bastante reciente, en el que además se insiste en el hecho de que los abusos contra periodistas han sido perpetrados tanto por las autoridades sirias, volviendo con el tema de quién lleva a cabo estos abusos, como por los grupos opositores armados. Volveremos mínimamente sobre este tema al final, cuando hablemos de posibles reparaciones, la protección diplomática, pero sí que es muy llamativo que precisamente los periodistas, que son quienes denuncian, lógicamente, las violaciones masivas de derechos humanos, ellos mismos están siendo atacados.
El viejo lema de matar al mensajero, ¿no? Sí, yo creo, además, con la repercusión que tiene ahora en todos los medios y, bueno, todos los medios, las redes sociales y esto, que ha sido expansivo. Sí, este informe de Amnistía, de matar al mensajero, precisamente, va por ahí, va absolutamente por ahí, es el que denuncia, podemos decir, todo este tipo de abusos a periodistas. De hecho, como no se permite que existan mecanismos internacionales que estén funcionando sobre el terreno, son los periodistas los que se encargan de hacer visibles el conflicto. Un conflicto que además no solo se caracteriza por las graves y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, del derecho aplicable en los conflictos armados internos, sino también por las proporciones de la catástrofe humanitaria. De hecho, ha sido calificado ya como catástrofe humanitaria, porque esto es muy triste, pero a partir de 60.000 fallecidos se considera catástrofe humanitaria. Contamos en los 3 años de conflicto con unos 70.000 fallecidos, 1 millón de refugiados y 3 millones de desplazados internos. Hasta ahora, la mayor cifra del siglo XXI. O sea, tenemos que seguir denunciando este tipo de situaciones y, de hecho, los periodistas ahí tenéis una función muy importante porque la magnitud del conflicto se cifra en una gran cantidad de personal civil fallecido. En este sentido, destacar ataques como los de Al-Assad a una panadería, con la muerte de 81 civiles, y ataques a objetivos civiles que, por supuesto, como muy bien sabemos, aplicando el derecho internacional humanitario, está prohibido. Hay que distinguir entre objetivos civiles y militares y aquí se están utilizando indiscriminadamente armas que pueden ocasionar daños a civiles y aquí entra el tema de las armas químicas que antes ha mencionado mi compañera, la profesora Teresa Marcos, que es el tema que ha empezado a preocupar a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, en cuanto se utilicen armas químicas ya se ha traspasado la línea roja. ¿Por qué? Porque el problema no es el uso de armas químicas, el problema es que ese uso de armas químicas se está haciendo por grupos presuntamente terroristas y a Estados Unidos ya le da miedo que esté en manos de grupos que están incontrolados. Aunque ya anticipo, yo tengo serias dudas de que Estados Unidos vaya a intervenir en el conflicto y de hecho dijo en cuanto se traspase la línea intervendremos y de momento parece claro que se está utilizando armas químicas y no han intervenido. Y en el contexto de la denominada primavera árabe, que ya comentó la profesora también Teresa Marcos, bueno, las revoluciones que vimos democráticas en Túnez, en Egipto, en Libia, que tuvo unos resultados al menos de cambiar algo frente al autoritarismo, ¿por qué este conflicto perdura? Es difícil de entender. No, hombre, si uno mira con lupa las causas que están en el origen de este conflicto, se entiende bastante bien. Para empezar, es un conflicto que tiene un origen bastante lejano. Antes de Al-Assad estaba su padre, durante 30 años en el poder. Al-Assad está desde el 2000. Es un país sólido, un Estado sólido. No es un Estado que tiene unas características que lo hacen más frágil, no es un Estado fallido. Es un Estado sólido. Es un Estado con una gran dignidad nacional, una potencia regional. Por otro lado está el apoyo de Estados Unidos a los rebeldes y el apoyo de Rusia a Al-Assad. O sea, 2 potencias en el mundo actual que están seriamente implicados en el conflicto. Qatar y Arabia Saudí también están apoyando a los rebeldes, mientras que efectivamente se produce un apoyo desigual por parte de otros estados. Y además es que se une otro tema interesante en este conflicto que hace que perdure, y es que no se ha puesto en marcha la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es la que se puso en marcha en el tema de la intervención en Libia, y aquí no se ha puesto en marcha. ¿Existe una responsabilidad de proteger por parte de la comunidad internacional cuando un Estado está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio? En principio sí, pero claro, la experiencia de Libia hace que no se haya puesto en marcha la responsabilidad de proteger y que haya predominado otro principio clásico del derecho internacional, que es el principio de no intervención en los asuntos internos. Así que todo esto hace que, por un lado, no se ha intervenido, por otro lado están las 2 grandes potencias apoyando y finalmente un Estado potente frente a otros estados de la primavera árabe que ya eran estados que tenían unas instituciones muy debilitadas. Si se han incorporado tarde los oyentes de este espacio, les recuerdo que estamos en Sin Distancias, un programa de la UNED que dedicamos a Derecho Internacional Público. Las profesoras que están en este programa, que están conmigo en el estudio, son Carmen Quesada y Teresa Marcos. Y estamos hablando de Siria, un conflicto en expansión.
¿Qué medidas a nivel internacional se pueden adoptar? ¿Una resolución del Consejo de Seguridad? ¿Una intervención unilateral de algún Estado, como los Estados Unidos? Yo aquí me pierdo. No sé si podéis poner luz sobre este tema. Bueno, si me permite, Teresa, yo ya he adelantado que una intervención de los Estados Unidos resulta difícil porque los Estados Unidos ya ha tenido las experiencias de Afganistán y de Irak y ahora mismo tiene serias dudas de que vuelva a repetir una experiencia de este tipo. Incluso fracasando la línea roja esta que se puso en su momento. En cuanto a una resolución del Consejo de Seguridad, pues tenemos el sempiterno problema del veto de los miembros permanentes. Y aquí están Rusia y China, que evidentemente están apoyando al Assad y que están propiciando que no salga adelante una resolución de condena de la situación en Siria y que no se adopten las posibles medidas que pueda adoptar el Consejo de Seguridad, que podría ser desde medidas que no impliquen el uso de la fuerza, el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, un embargo. Hay un embargo, pero de la Unión Europea, un embargo de armas de la Unión Europea, pero no ha habido una resolución del Consejo de Seguridad autorizando el embargo. O también podría el Consejo de Seguridad adoptar medidas que impliquen el uso de la fuerza, artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, vía actuación de los Estados unilateralmente, bilateralmente o en el marco de una organización regional como la OTAN. Y tampoco ha habido esa autorización del Consejo de Seguridad, artículo 42. Nos encontramos, por tanto, que una vez más el veto impide una resolución del Consejo de Seguridad. Y como impide una resolución del Consejo de Seguridad, pues será difícil que una intervención unilateral de un Estado se produzca al respecto, sin esa autorización previa. Recordemos que el Consejo de Seguridad es el responsable primordial del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La Asamblea General podría adoptar alguna resolución al respecto, solo la ha adoptado una vez en la vida. En el año 50, la resolución Unión Pro Paz, en el caso de Corea. Y en el caso de Irak, por ejemplo, se intentó conseguir una resolución del Consejo de Seguridad, tampoco se consiguió, y también se pensó en la vía de la Asamblea General y tampoco se consiguió. Es decir, que nos encontramos en una situación de estancamiento al respecto. Sí, quería ir un paso más adelante porque ya hemos hablado, ya ha comentado la profesora Carmen Quesada algo de las implicaciones de este conflicto internacionales. Pero ¿cuáles serían las repercusiones? Ahora pongo el foco sobre Israel y el Líbano, por una parte, por ejemplo, y qué ocurriría si Irán reaccionara. Claro, las reacciones del Líbano están siendo más tibias. Las reacciones de Israel, claramente, se cifran en 2 ataques en las 48 horas últimas. Es el tercer ataque en lo que vamos de año y claramente para interceptar una serie de armas destinadas a Hezbollah. En este sentido, nos encontramos con problemas serios. Israel, y aquí podríamos ya adelantar otro tema interesante, alega que está atacando en concepto de legítima defensa, pero con carácter preventivo. Recordar, la legítima defensa preventiva no está admitida en el derecho internacional. Sí está admitida la legítima defensa anticipatoria o anticipada, que es cuando hay una certeza de un ataque inminente. En este caso no existe. Para que se ponga en marcha la institución de la legítima defensa, artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, para que todos pensemos que el derecho internacional está regulando también este conflicto, tiene que haber un ataque armado previo. Israel dice, estoy utilizando la autodefensa, la legítima defensa, pero ¿existe un ataque armado previo? Esa es la primera pregunta. La respuesta tiene que ser necesaria, inmediata y proporcional. Necesaria es que se hayan agotado todos los medios de arreglo pacífico de controversias, que en este caso no se han agotado. Y de hecho, los mecanismos que ha mandado Naciones Unidas, porque ha habido enviados de Naciones Unidas, Brahimi, que estuvo enviado especial de la ONU, anteriormente estuvo Kofi Annan, que dimitió. Sí, porque sería posible una obtención de una condena de la ONU. Respecto de Israel, yo la verdad es que creo que la resolución de condenatoria de Israel no puede existir por el veto de otro miembro permanente, que es amigo de Israel y que es Estados Unidos. Tenemos aquí, esto es como cuando nos encontrábamos con la situación de Sudán y al-Bashir, existía el veto de China, que tiene negocios claros en Sudán. Pues aquí nos encontramos con lo mismo. Resolución sobre Israel, no, porque está el veto de Estados Unidos. Resolución en relación con Siria, no, porque está el veto de China y Rusia. Y ahí se choca contra un muro difícil de
de saltar, está claro. No, ese muro pasa por una reforma del Consejo de Seguridad que ahora mismo no es factible. El Consejo de Seguridad tiene esa composición con unos miembros permanentes que tienen el derecho de veto porque es heredero de la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente existen propuestas de reforma del Consejo de Seguridad, desde que se une al Consejo de Seguridad como miembro permanente Alemania, Sudáfrica, Brasil, pero claro, evidentemente, aún estamos muy lejos de que se produzca una verdadera reforma del Consejo de Seguridad. Y mientras no se produzca la reforma, una resolución condenando a Israel es prácticamente imposible. No digo imposible, pero prácticamente imposible. Y una resolución condenando a Siria sigue siendo prácticamente imposible. Pero habría que trabajar entonces, por eso tú has abierto un poco, ¿no?, la línea de trabajo por donde tendría que ir el Consejo de Seguridad en la renovación, yo creo, y adaptarlo a la situación actual de hoy día, que estamos ya en el siglo XXI. Efectivamente. Lo que ocurre es que la composición del Consejo de Seguridad no es democrática porque es un órgano político, además. Entonces, como es un órgano político, evidentemente la composición es la que es. No es un órgano judicial, es un órgano político. Y yo veo difícil que salga adelante una modificación del Consejo de Seguridad que permita resoluciones de estas características. ¿Y cuál sería la responsabilidad internacional del Estado sirio y de los individuos implicados en el conflicto? Porque sí, hemos estado hablando del conflicto en expansión, cómo implica a otros países, es verdad, pero la responsabilidad internacional del Estado sirio. Sí. Teresa Marcos. Sí, podría existir, lógicamente, ya que es bastante evidente que hay acto ilícito internacional. Hay varios actos ilícitos internacionales, ya que hemos partido además de que es un conflicto que se ha internacionalizado. Entonces sí que podría caber la responsabilidad del Estado sirio. Se me ocurre, por ejemplo, simplemente por el hecho de si se demuestra que se está permitiendo en su territorio que se estén concediendo o facilitando el acceso a armas a grupos que después pueden utilizarlas en enfrentamientos en otros territorios de otros estados. Simplemente por eso podría activarse el mecanismo de la responsabilidad internacional, lógicamente. ¿Cómo podría solucionarse esto finalmente? Volvemos al arreglo de controversias, pues lógicamente y en última instancia ante el Tribunal Internacional de Justicia, siempre, claro, que ambos estados hayan reconocido su competencia, ¿no? Esto es sabido, que sin el consentimiento de las partes no puede acudirse al Tribunal Internacional de Justicia para que éste ejerza su competencia contenciosa. Otro tema en directa íntima relación con esto, y volviendo al tema de los periodistas y fotógrafos del que apunté antes, sí que se podría, por supuesto, también ejercer o intentar ejercer la protección diplomática por parte de los estados de los que son nacionales, estos periodistas y fotógrafos, siempre que claro, que uno de los requisitos fundamentales para que se pueda ejercer y para que pueda prosperar la protección diplomática es el agotamiento previo de recursos internos ante el Estado que ha cometido estos actos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el Estado actual y posiblemente futuro, por lo menos en un futuro más o menos inmediato, de la posibilidad de recursos internos y la efectividad de estos recursos en Siria, bueno, pues claro, es muy dudosa ahora mismo. Con lo cual, todo esto tiene, en principio, si me permite la expresión, difícil solución, pero se puede, por supuesto, intentar, es uno de los mecanismos, la protección diplomática, para este caso puntual de los daños a periodistas nacionales de terceros estados. Y aquí yo quería decir, claro, amén del tema relacionado con la responsabilidad internacional del Estado, está el tema de la responsabilidad penal internacional del individuo. Al-Assad podría ser podría ser juzgado y castigado por la Corte Penal Internacional. Pues se plantea un tema muy interesante. Desde luego que Siria no es un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero sí podría el fiscal, si recibiera la información suficiente, en este caso la fiscal, decidir dictar una orden de detención contra al-Assad. Pero nos encontramos de nuevo con el problema de la autoentrega, como ocurre con al-Bashir en Sudán. ¿Al-Bashir se ha entregado ante la Corte Penal Internacional? No. ¿Al-Assad se entregaría? No. ¿Lo entregaría a alguien? Tenemos serias dudas porque siempre están los estados amigos que van a amparar este tipo de responsables. Y desde esta perspectiva simplemente mostrar un panorama esperanzador, porque precisamente
la llamada primavera árabe, una de las consecuencias que ha tenido es que los países implicados en la primavera árabe se han apresurado a ratificar tratados de derechos humanos y a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De hecho, lo ha hecho Libia, está en proceso de ello, firmó y ahora está en proceso de ratificar. Egipto también está en ese proceso. Túnez ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y yo preveo que en el futuro Siria, cuando el conflicto se acalle, efectivamente pueda ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque los Estados son conscientes de que tienen que ser democráticos y parecerlos. Y en ese sentido, uno de los indicios de democratización y de la existencia del Estado de Derecho y del imperio de la ley es que hayan ratificado los instrumentos internacionales, en concreto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dicho esto, que abro aquí una pequeña puerta a la esperanza, sí que es cierto que veo difícil que al-Assad pueda ser entregado a la Corte Penal Internacional si pesa una orden de detención sobre este señor. Recordemos Gaddafi, que al final falleció, aunque pesaba una orden de detención sobre él, y recordemos otros casos en los cuales la entrega de los criminales de guerra o responsables de crímenes contra la humanidad está siendo difícil en el contexto actual, porque depende, al fin y al cabo, de la cooperación estatal. Y es que al final el derecho internacional público se asienta en el consentimiento de los Estados y de esto no podemos escapar. Sí, bueno, pues buena reflexión, yo creo, Carmen Quesada, que es profesora titular de Derecho Internacional Público, que estuvo acompañada aquí por Teresa Marcos también, profesora en el mismo departamento de Derecho Internacional. Yo creo que ha sido una visión muy clara, muy meridiana sobre lo que es un conflicto internacional, el de Siria, el que nos ocupa, porque además yo creo que es de completa actualidad, pero desde el punto de vista del derecho internacional, porque todos opinamos, claro, todos vemos los medios de comunicación, pero yo creo que si tenemos este fondo también desde verlo desde la perspectiva que nos ofrece lo que es el derecho internacional público y cómo podemos ver la situación de la zona geoestratégica, los apoyos de países, yo creo que tendremos muchos más elementos como para emitir un juicio certero o no certero, pero tener más idea de lo que hablamos, ¿no? Yo creo que bueno, que siempre eso servirá también a gente que de verdad le preocupe este tema y quiera indagar un poco en las causas y en las posibles consecuencias que están ahí, que nos afectan, yo creo, a todos de una manera u otra, ¿no? Sí. Pues esperamos. Y posibles soluciones. Eso. Sí. Consecuencias y posibles soluciones. Hombre, yo no sé, posibles soluciones ya me ha quedado aquí claro que es difícil, pero yo me quedo con la esperanza de una puerta abierta, no una rendija ahí, que decía Carmen Quesada, que los Estados, claro, son los miembros de los que componen los derecho internacional público, y si hay una posibilidad de abrir y que firmen las resoluciones que implican y luego que lo cumplan, claro está, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Pues gracias, Miguel. A vosotras, Carmen, Teresa, y hasta una nueva ocasión. Eso esperamos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Tras la reflexión y análisis en torno a la actual situación de Siria que nos han ofrecido las profesoras Quesada y Marcos desde la perspectiva del derecho internacional, podemos concluir que este conflicto armado interno, guerra civil que se inició en enero de 2011, está adquiriendo un carácter internacional. Sus implicaciones transfronterizas determinan que sea un conflicto armado en expansión, con incidentes internacionales y consecuencias internacionales. El derecho a veto de Rusia y China, que apoyan al régimen sirio, impide una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto hará difícil que se produzca una intervención unilateral en el conflicto por parte de un Estado, como por ejemplo Estados Unidos, que apoya a los rebeldes. Y por último, destacar las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se están cometiendo por ambas partes en el conflicto, el régimen sirio y los rebeldes.